Ella dividía su último trozo de pan con una paloma mientras lloraba sola en el banco de la plaza. El empresario de traje impecable se detuvo, observando la escena. «Señor, ¿me lleva a su casa?». La pregunta inocente cambiaría 2 vidas para siempre. El cielo gris parecía pesar sobre la Plaza de la Constitución aquella tarde de invierno en Buenos Aires. Lucía, una niña de apenas 8 años, temblaba en la banca de madera humedecida por la llovizna que caía desde temprano. Su chaqueta delgada, con parches improvisados en las mangas, no era rival para el viento cortante que arrastraba hojas secas por el suelo. Aún así, sus grandes ojos oscuros mantenían una luz que contrastaba con su situación. Con cuidado, partió un trozo del pan duro que había guardado del desayuno y arrojó migajas a una paloma que se acercó sin miedo. Las lágrimas que bajaban silenciosamente por su rostro no eran de autocompasión, eran por su abuela, doña Mercedes, que temblaba de fiebre en casa desde la noche anterior, sin fuerzas para levantarse de la cama. «Tomá, come un poquito», susurró al pájaro, como si aquel pequeño gesto de generosidad pudiera de alguna manera aliviar su propio dolor. Las zapatillas gastadas y una talla más grande que su pie estaban empapadas. Lucía había caminado durante horas, de farmacia en farmacia, intentando conseguir el medicamento que el centro de salud no tenía en existencia. Mientras tanto, del otro lado de la plaza, caminaba Mateo Suárez. A los 43 años, el empresario cargaba en su cuerpo las señales de quien tenía acceso a los mejores cuidados que el dinero podía comprar. Su traje italiano, impecablemente cortado, contrastaba con el ambiente decadente de la plaza, que él cruzaba como parte de un desvío inusual en su rutina. El chofer se había quedado atascado en el tránsito caótico después de una manifestación, y Mateo, impaciente como siempre, decidió seguir a pie hacia su próxima reunión. Mateo no solía andar por esas calles. Su mundo estaba hecho de áticos lujosos, restaurantes con estrellas Michelin y jets privados. Ese día, sin embargo, algo lo empujaba fuera de su burbuja. Tal vez fuera la discusión acalorada que había tenido más temprano con su hijo, que lo acusó de nunca tener tiempo para la familia. O tal vez fueran las primeras señales de una crisis de mediana edad que comenzaba a manifestarse en las pesadillas recurrentes que venía teniendo. El empresario cargaba el peso invisible de una fortuna construida sobre mentiras y traiciones. Su imperio inmobiliario y financiero había crecido de forma meteórica en la última década, pero pocos conocían los métodos cuestionables que había usado para llegar a la cima. El nombre de Mateo Suárez estaba estampado en imponentes edificios por toda la ciudad, pero ninguna de esas construcciones conseguía llenar el vacío que sentía cuando estaba solo. La lluvia comenzó a arreciar, y Mateo apresuró el paso, irritado por haber rechazado el paraguas ofrecido por su secretaria. Fue cuando sus ojos captaron la imagen de la niña en el banco. Por alguna razón que ni él mismo entendió, sus pies se detuvieron. En cualquier otro día habría seguido adelante fingiendo no ver, pero hoy algo le impedía continuar. Lucía notó la presencia del hombre bien vestido parado a unos metros. No era raro que la gente la mirara con lástima o incomodidad antes de seguir su camino. Lo que era inusual fue lo que sucedió a continuación. La niña levantó los ojos, secó las lágrimas con la manga desgastada de su chaqueta y en un impulso que sorprendió a ambos preguntó: «¿Señor, me lleva a su casa?». La pregunta flotó en el aire entre ellos como algo vivo. Mateo parpadeó, confundido. En sus casi 5 años como uno de los hombres más ricos del país, había recibido los más diversos tipos de pedidos, pero nunca algo tan directo y desconcertante. Una risa amarga escapó de sus labios antes de que pudiera contenerse. ¿Casa? ¿Qué casa? Tenía propiedades en 3 continentes, mansiones que visitaba una vez al año, departamentos que mantenía solo para impresionar a clientes extranjeros. Pero ninguno de esos lugares podía realmente ser llamado hogar. «¿Por qué crees que te llevaría a mi casa?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo al entablar la conversación. Lucía se encogió de hombros, un gesto extrañamente adulto para su tamaño. «Porque está lloviendo y usted tiene cara de quien vive en un lugar calentito». La simplicidad de la respuesta lo desarmó. No había manipulación allí, solo la lógica directa de una niña. Mateo miró hacia el cielo. La llovizna se había transformado rápidamente en un aguacero. «Vení»,
Salgamos de esta lluvia, dijo, haciendo un gesto hacia la marquesina de una tienda cerrada al otro lado de la calle. Fue una invitación impulsiva, tal vez la primera en muchos años que no tenía segundas intenciones. Lucía dudó solo por un segundo antes de agarrar su mochila desgastada y seguir al extraño. Bajo la protección de la marquesina, los dos observaron la plaza ser engullida por la cortina gris de la fuerte lluvia. «¿Cómo te llamas?», preguntó Mateo, más para romper el silencio incómodo que por verdadero interés. «Lucía», respondió ella, sacando del bolsillo lo que quedaba del pan duro. Lo partió cuidadosamente a la mitad y, para asombro de Mateo, extendió una de las mitades en su dirección. «¿Quiere? No está muy fresquito, pero mata el hambre». Mateo sintió algo extraño en el pecho. Un nudo se formó en su garganta ante aquel gesto. La niña claramente no tenía casi nada, y aún así ofrecía la mitad de lo poco que poseía. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había ofrecido algo sin esperar nada a cambio? «Gracias, pero no tengo hambre», mintió. «Guárdalo para vos». «Mi abuela siempre dice que es feo comer delante de otros sin ofrecer», insistió ella, manteniendo la mano extendida. Para no decepcionarla, Mateo aceptó el pedazo de pan, fingiendo dar un pequeño mordisco antes de guardarlo en el bolsillo de su saco. El gesto simple de la niña hizo que sintiera una punzada de vergüenza. «¿Tu abuela te cuida? ¿Dónde están tus padres?», preguntó, intentando sonar casual. La mirada de Lucía se volvió distante. «Mi mamá se fue con Los Ángeles cuando yo tenía 5 años. Se enfermó mucho». La niña hizo una pausa. «A mi papá nunca lo conocí. La abuela dice que se fue antes de que yo naciera». Mateo asintió sin saber qué decir. Tragedias como aquella ocurrían todos los días, pero era diferente cuando tenía un rostro real frente a él. «¿Y dónde vivís con tu abuela?» «En la villa del Bajo Flores, del otro lado del puente». Señaló vagamente hacia el sur. «Pero hoy no pude quedarme en casa. La abuela está con mucha fiebre y salí a buscar medicamentos para ella». Una ráfaga de viento trajo salpicaduras de lluvia dentro de la marquesina, haciendo que Lucía temblara visiblemente. Su uniforme escolar estaba parcialmente mojado y los labios de la niña tenían una coloración ligeramente morada. Fue entonces cuando Mateo tomó una decisión impulsiva, algo raro para un hombre que calculaba cada paso de su vida. «¿Ya almorzaste hoy?», Lucía negó con la cabeza. «Hay un restaurante aquí cerca. Si querés, podemos comer algo mientras esperamos que pase la lluvia. Después puedo ayudarte a encontrar el medicamento para tu abuela». Los ojos de la niña se iluminaron con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Está hablando en serio? ¿No van a dejarme entrar en un restaurante fino?». Mateo sonrió, una sonrisa genuina que no daba hacía mucho tiempo. «Sí que te van a dejar. Conozco al dueño». En realidad, él era el dueño. El madero era una de las muchas inversiones menores en su portafolio, adquirida principalmente para impresionar a clientes internacionales. Cuando la lluvia disminuyó, los dos cruzaron la calle en dirección al restaurante. Mateo notó cómo Lucía mantenía una distancia segura de él, siempre algunos pasos atrás, como si estudiara cada movimiento suyo. La entrada en el madero fue exactamente como Lucía había previsto. El maître lanzó una mirada horrorizada a los zapatos embarrados de la niña y su uniforme desgastado, antes de que pudiera impedir su entrada. Sin embargo, reconoció a Mateo. «Señor Suárez, no lo esperábamos hoy. Su mesa habitual está...». «Cualquier mesa sirve», cortó Mateo. «Y traiga un menú para mi invitada». El restaurante estaba parcialmente vacío a esa hora tardía del almuerzo. Aún así, los pocos clientes presentes no consiguieron disimular la curiosidad al ver al poderoso empresario acompañado de una niña visiblemente de origen humilde. «Podés pedir lo que quieras», dijo, entregando el menú a la niña. Lucía miró el menú con una expresión confusa. No eran solo los nombres extranjeros de los platos lo que la desconcertaban, sino los precios astronómicos al lado de cada ítem. «Un plato aquí cuesta más que nuestra comida de un mes entero», susurró ella, los ojos agrandados. Algo en aquel comentario inocente golpeó a Mateo como un puñetazo en el estómago. En un solo almuerzo de negocios, en ese mismo restaurante, frecuentemente gastaba lo suficiente para alimentar a una familia durante meses, y nunca se había detenido a pensar en eso. «No te preocupes por eso. ¿Qué te gusta comer?».
Me gustan mucho los fideos con salsa roja, respondió tímidamente. La abuela los hace en días especiales cuando tiene plata. Mateo hizo una señal al camarero y pidió espaguetis a la boloñesa para Lucía y solamente un café para sí mismo. Mientras esperaban, la niña extrajo de su mochila desgastada un cuaderno con los bordes doblados y algunos lápices de colores quebrados. ¿Puedo dibujar mientras espero? Claro, respondió Mateo, observando con curiosidad mientras ella abría el cuaderno en una página en blanco y comenzaba a trazar líneas con concentración. El teléfono de Mateo vibró en el bolsillo, pero por primera vez en años lo ignoró. Había algo en aquella escena, la niña dibujando tranquilamente después de ofrecer su último pedazo de pan a un extraño, que lo mantenía presente en el momento. ¿Qué estás dibujando?, preguntó después de algunos minutos de silencio. Lucía giró el cuaderno para mostrar un dibujo simple pero expresivo, una casa grande con ventanas coloridas, árboles alrededor y dos figuras tomadas de la mano, una pequeña y otra grande al frente. Esta es la casa que imagino cuando pienso dónde viven los ángeles. Mi mamá está allá. Señaló a una tercera figura en el cielo, con alas desproporcionadamente grandes. Y este es usted llevándome a visitarla. Mateo sintió un nudo en el pecho que no podía explicar. ¿Cómo aquella niña, que apenas lo conocía, podía incluirlo en un dibujo tan personal? El camarero llegó con los espaguetis humeantes. Los ojos de Lucía se agrandaron ante el tamaño de la porción, probablemente mayor que cualquier comida que solía tener. Pero antes de tocar el tenedor, cerró los ojos y juntó las manos en una breve oración silenciosa. Mateo observó aquel ritual simple con fascinación. Mientras Lucía comía con evidente placer, Mateo percibió que estaba en territorio desconocido. No sabía cómo actuar con una niña, especialmente una en situación de vulnerabilidad. «Tu abuela debe estar preocupada por vos», comentó cuando ella estaba casi terminando la comida. Lucía sacudió la cabeza. «Estaba durmiendo cuando salí. La fiebre está muy alta. Ni siquiera puede levantarse». Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. «Tengo miedo de que se vaya con los ángeles también». Fue en ese momento que un guardia de seguridad del restaurante se acercó a la mesa, inclinándose para susurrar al oído de Mateo. «Señor Suárez, disculpe la intromisión, pero recibimos algunas quejas. Algunos clientes están incómodos con la presencia de la niña». Mateo endureció la mirada, sintiendo una rabia que no experimentaba hacía mucho tiempo. No era la rabia calculada y fría que dirigía a los competidores en los negocios, sino algo más primitivo y protector. «¿En serio?», respondió en un tono bajo y peligroso. «Dígale a esos clientes que esta niña es mi invitada personal. Si están incómodos, sugiero que terminen sus comidas y encuentren otro restaurante la próxima vez». El guardia palideció y se alejó rápidamente. Lucía, que había captado parte de la conversación, bajó la cabeza, avergonzada. «Yo sabía que iba a traer problemas. Siempre pasa cuando entro en lugares así». Mateo sintió una ola de indignación. «Vos no sos un problema, Lucía. Son ellos los que necesitan repensar sus valores». Después de pagar la cuenta, Mateo preguntó sobre el medicamento que ella buscaba para su abuela. Lucía sacó de la mochila un pedazo de papel arrugado con una prescripción médica rudimentaria. Era un antibiótico común, pero que estaba agotado en la red pública. «Vamos a la farmacia a comprar esto y después te llevo a casa». En el camino, pasando por una tienda de departamentos, Mateo notó que Lucía temblaba con cada ráfaga de viento. Sin pensarlo dos veces, entró en la tienda y compró un abrigo abrigado, medias, un par de zapatillas del tamaño correcto y un gorro de lana. La niña quedó en silencio ante los regalos, como si no pudiera procesar aquella generosidad inesperada. «Gracias, señor», dijo finalmente, poniéndose el abrigo nuevo que la envolvía como un abrazo cálido. «Usted debe ser muy rico». Mateo casi rió de la simplicidad de la observación. «Tengo más plata de la que necesito», admitió, dándose cuenta de la verdad obvia de aquella afirmación por primera vez. En la farmacia, además del antibiótico prescrito, Mateo compró vitaminas, analgésicos, antipiréticos y otros medicamentos básicos que podrían ser útiles para doña Mercedes. El farmacéutico, reconociendo al famoso empresario, se mostró extremadamente solícito, ofreciendo incluso entrega gratuita de los medicamentos. Mateo, sin embargo,
prefirió llevar todo personalmente. «Quiero conocer a tu abuela», explicó a una Lucía sorprendida. «Si está tan enferma como decís, tal vez necesitemos llevarla a un hospital privado». El taxi que Mateo llamó paró en la entrada de la villa del Bajo Flores, incapaz de seguir por los callejones estrechos. Lucía guió al empresario por un laberinto de callejuelas y callejones, pasando por casas improvisadas y pequeños comercios. La gente miraba con curiosidad a aquel hombre de traje caminando descolocado en medio de la pobreza. La casa de doña Mercedes era una casilla de 2 ambientes al final de un callejón sin salida. El techo de chapa tenía remiendos visibles y la puerta era una placa de madera compensada sostenida por bisagras improvisadas. Aún así, Mateo notó que el pequeño espacio del frente estaba limpio y había macetas con plantas bien cuidadas, señales de una dignidad que se negaba a sucumbir a las circunstancias. «Abuela, llegué», anunció Lucía al entrar. «Traje tu remedio y un amigo». El interior era simple pero organizado. Una cortina fina separaba el área de la cocina del cuarto, donde doña Mercedes reposaba sobre un colchón desgastado. La anciana, de cabellos blancos y rostro arrugado por la vida difícil, intentó sentarse al oír la voz de su nieta, pero estaba visiblemente débil. «Tranquila, señora, no se esfuerce», dijo Mateo, sintiéndose incómodamente intruso en aquel ambiente. «Soy Mateo Suárez. Conocí a su nieta hoy y vine a traer los medicamentos que ella estaba buscando». Los ojos cansados de doña Mercedes estudiaron al extraño bien vestido con una mezcla de desconfianza y gratitud. «Que Dios se lo pague, señor. No tengo cómo agradecerle». «No necesita agradecer, Lucía es una niña especial». Mateo tomó un vaso de agua de la pequeña mesa al lado y ayudó a la anciana a tomar el antibiótico junto con el antipirético. «Usted debería estar en un hospital». Doña Mercedes sacudió la cabeza débilmente. «Ya pasé 2 días en la salita y me mandaron a casa. Dijeron que no tenían cama». Mientras cuidaban de la anciana, Mateo observó el ambiente alrededor. Fue cuando notó sobre una pequeña cómoda algunas fotografías en portarretratos improvisados con marcos de cartón. Una de ellas mostraba a una mujer joven, probablemente la madre de Lucía, al lado de un hombre de mediana edad de apariencia digna y seria. Algo en aquella imagen hizo que la sangre de Mateo se helara. Se acercó, tomando el portarretratos con manos ligeramente temblorosas. «¿Quién es este hombre?», preguntó señalando a la figura masculina. «Es mi abuelo Ramón», respondió Lucía con orgullo. «Murió antes de que yo naciera. La abuela dice que era un hombre muy bueno y trabajador, Ramón Morales». Mateo reconocería aquel rostro en cualquier lugar. El empresario honesto que había construido una pequeña empresa de éxito a través de décadas de trabajo arduo. El mismo hombre que Mateo había deliberadamente arruinado con documentos falsificados y maniobras contables fraudulentas al inicio de su propia carrera. La sala pareció girar alrededor de Mateo. No podía ser coincidencia. El universo no podía ser tan irónico como para poner en su camino a la nieta del hombre que él había destruido. «¿Tu abuelo era dueño de Importaciones Morales?», preguntó con voz ronca. Doña Mercedes, que parecía estar adormecida, abrió los ojos al oír la pregunta. «¿Usted conoció a mi padre?», preguntó ella con renovado interés. Mateo sintió como si un abismo se abriera bajo sus pies. «Lo conocí, de nombre. Su empresa era respetada en el mercado. Hasta que lo quebraron», murmuró la anciana con amargura. «Falsificaron documentos, robaron contratos. Mi padre murió de pena 6 meses después. Y mi hija, que trabajaba con él, nunca se recuperó del golpe. La depresión se la llevó hace 3 años, dejando a mi nietita». Cada palabra era como una puñalada. Mateo sabía exactamente lo que había sucedido, porque él mismo lo había orquestado todo. Importaciones Morales ocupaba un nicho lucrativo que su empresa emergente codiciaba. En vez de competir justamente, Mateo usó su conocimiento interno, obtenido cuando trabajó brevemente para Ramón, para falsificar documentos y desviar un cargamento valioso, haciendo parecer que el propio Ramón estaba involucrado en contrabando. El escándalo destruyó la reputación del empresario de la noche a la mañana. Los bancos cortaron el crédito, los proveedores se alejaron. Mateo aprovechó para comprar los activos de la empresa a precio de ganga y absorber sus clientes. Fue su primer gran golpe,
el escalón inicial que lo llevó al imperio que comandaba hoy, y ahora, por alguna coincidencia cruel del destino, estaba frente a las consecuencias humanas de sus acciones. La pobreza de Lucía, la enfermedad de doña Mercedes, la muerte prematura de la madre de la niña, todo tenía su huella invisible. ¿Está bien, señor?, preguntó Lucía, notando la palidez repentina de Mateo. ¿Quiere agua? Mateo miró aquellos ojos inocentes, los mismos ojos que habían ofrecido el último pedazo de pan a un extraño, y sintió una náusea creciente. Durante años había justificado sus acciones como solo negocios, convenciéndose de que en el mundo corporativo no había espacio para sentimentalismos. Ahora, la realidad lo encaraba en forma de una niña que no tenía culpa de nada. «Estoy bien», mintió, colocando el portarretratos de vuelta en su lugar. «Solo un poco cansado». Lucía abrió su mochila desgastada y sacó algunos papeles doblados. «Mire, señor, estos son documentos que mi mamá guardaba de mi abuelo. Ella siempre decía que un día la verdad saldría a la luz». Con manos temblorosas, Mateo tomó los papeles. Eran copias de contratos originales, recibos e incluso una carta escrita por Ramón poco antes de morir, donde afirmaba su inocencia y nombraba sospechosos del fraude. El nombre de Mateo estaba entre ellos. El empresario sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Durante años había construido un imperio sobre una base de mentiras, creyendo que el pasado quedaría enterrado para siempre. Ahora entendía que el destino tenía otros planes. «Lucía», llamó doña Mercedes con voz débil, «alcánzame esa caja azul de debajo de mi cama, por favor». La niña obedeció, trayendo una pequeña caja de zapatos desgastada por el tiempo. Dentro había más documentos, recortes de periódicos sobre la quiebra de Importaciones Morales y una foto antigua donde aparecían Ramón y un Mateo más joven, en la época en que trabajara brevemente en la empresa. «Mi hija nunca dejó de intentar limpiar el nombre del abuelo», explicó doña Mercedes, «pero la enfermedad se la llevó antes de que pudiera juntar pruebas suficientes». Mateo ya no podía sostener la farsa. El peso de casi una década de culpa reprimida desplomó sobre sus hombros. Sin pensar, se arrodilló al lado de la cama de la anciana. «Doña Mercedes, necesito confesarle algo». Pero antes de que pudiera continuar, la mujer tuvo un acceso de tos violento, seguido por una respiración jadeante que alarmó a Mateo. «¡Abuela!», gritó Lucía, corriendo para sostener la mano de su abuela. Mateo percibió que la fiebre había aumentado y la respiración de la anciana estaba cada vez más difícil. No era momento para confesiones, era hora de actuar. «Vamos a llevarla al hospital ahora mismo», decidió, ya tomando el teléfono para activar su equipo particular. La ambulancia privada llegó en tiempo récord, causando conmoción en la comunidad. Nunca antes un vehículo médico tan equipado había entrado en esos callejones estrechos. Mateo cargó personalmente a doña Mercedes hasta la camilla, con Lucía siguiendo de cerca, aferrada a los documentos del abuelo como si fueran un tesoro. En el hospital premium de la ciudad, la mejor habitación fue preparada en minutos. Médicos especialistas fueron convocados, exámenes realizados con urgencia. Lucía observaba todo con ojos agrandados, sin entender cómo aquel extraño tenía tanto poder. Mientras los médicos cuidaban de doña Mercedes, Mateo y Lucía aguardaban en la sala de espera privada. La niña, exhausta por los eventos del día, se durmió con la cabeza apoyada en el brazo del empresario. Mateo permaneció inmóvil, temiendo despertarla, mientras su mundo interno se derrumbaba y se reconstruía. El jefe del equipo médico vino personalmente a dar las noticias. Doña Mercedes tenía una neumonía grave, pero había llegado al hospital a tiempo. Con el tratamiento adecuado, se recuperaría completamente. ¿Va a ponerse bien de verdad, doctor?, preguntó Lucía, que se había despertado con la llegada del médico. «Sí, pequeña, tu abuela es fuerte». El médico sonrió antes de retirarse con un gesto respetuoso hacia Mateo. Quedaron nuevamente solos en la sala de espera silenciosa. Lucía miró a Mateo con una mezcla de admiración y curiosidad. «¿Cómo consiguió todo esto tan rápido? ¿Es usted algún tipo de superhéroe disfrazado?» Mateo sintió una risa amarga formarse en su garganta, pero la contuvo. ¿Superhéroe? Él era el villano en esa historia, el hombre que había causado la ruina de aquella familia. «No, Lucía, soy apenas alguien que tiene recursos y debería usarlos mejor».
La niña asintió como si comprendiera perfectamente. Usted parece triste ahora. Cuando llegué al banco de la plaza hoy, usted ya parecía triste. ¿Por qué? ¿La gente rica también se pone triste? La pregunta inocente golpeó a Mateo como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo explicar a una niña que riqueza y poder muchas veces venían acompañados de un vacío existencial profundo? ¿Cómo confesar que su imperio había sido construido sobre el sufrimiento de personas como ella? ¿Sabes, Lucía? A veces las personas cometen errores grandes, y después, aun teniendo mucha plata, no pueden dormir bien porque saben que hicieron algo mal. Hizo una pausa eligiendo las palabras. Creo que estoy triste porque tardé mucho en entender algunas cosas importantes. ¿Qué cosas? Que el valor de una persona no está en el dinero que tiene, está en el bien que hace. Lucía sonrió, como si aquello fuera la cosa más obvia del mundo. Mi abuela siempre dice eso. Ella dice que somos pobres de dinero pero ricos de corazón. Mateo sintió lágrimas formarse en el rincón de los ojos, algo que no sucedía desde la infancia. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de muchas personas. Lucía, te prometo que a partir de mañana, vos y tu abuela nunca más van a tener que preocuparse por el dinero. Y voy a hacer todo lo posible para corregir un error muy grande que cometí en el pasado. La niña lo abrazó impulsivamente, un abrazo puro y sin reservas que quebró las últimas barreras emocionales que Mateo había construido a lo largo de los años. Allí, en aquella sala de hospital, el millonario que lo tenía todo menos paz, encontró un nuevo propósito. Cuando Lucía finalmente se durmió en el sofá de la sala de espera, Mateo pasó toda la noche velando. Su mente era un torbellino de recuerdos y remordimientos. Recordó cuando conoció a Ramón Morales, un hombre que confiaba en él y le dio su primera oportunidad en el mundo de los negocios. Recordó cómo, cegado por ambición, traicionó esa confianza, plantando evidencia falsa y sobornando a funcionarios para destruir la reputación del hombre que había sido su mentor. Al amanecer, tomó su celular y llamó a su abogado. Salvador, necesito que vengas al hospital alemán lo antes posible y trae los documentos del caso Morales de hace 10 años. El abogado, claramente sorprendido por la llamada matutina, intentó indagar más, pero Mateo ya había colgado. Luego, contactó a Clara, su asistente personal, con instrucciones precisas: preparar un departamento que tenía desocupado en Palermo, contratar una enfermera privada y comprar todo lo necesario para la estadía confortable de una anciana y una niña de 8 años. Cuando Lucía despertó, encontró a Mateo mirando por la ventana del hospital, con esa mirada perdida de quien ha tomado decisiones difíciles, pero necesarias. «Buenos días, señor Suárez», dijo la niña, frotándose los ojos soñolientos. «Buenos días, Lucía». Mateo se volvió con una sonrisa cansada. «¿Dormiste bien?» «Sí, aunque extrañé mi cama». Miró alrededor, recordando dónde estaba. «¿Cómo está mi abuela?» «Mejor. Los médicos dicen que está respondiendo bien al tratamiento. Podremos verla en un rato». La niña asintió aliviada. Luego, con la inocencia característica de los niños, cambió completamente de tema. «¿Usted tiene familia, señor Suárez?» La pregunta, aparentemente simple, tocó una fibra sensible. Mateo tenía un hijo, Joaquín, de 22 años, con quien apenas hablaba desde su divorcio hacía 5 años. Su ex esposa Amanda se había llevado al chico a vivir a España, cansada de los horarios imposibles y las prioridades torcidas de un hombre para quien los negocios siempre estaban primero. «Tengo un hijo, pero no nos vemos mucho», admitió con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. «¿Por qué?» «Porque cometí el error de pensar que darle cosas era lo mismo que darle tiempo y amor». Mateo nunca había articulado esto tan claramente, ni siquiera para sí mismo. Creí que construir un imperio para dejárselo algún día era más importante que estar presente en su vida. Lucía pareció considerar profundamente estas palabras. «Mi mamá era pobre, pero siempre tenía tiempo para mí. Me leía cuentos todas las noches, aunque estuviera muy cansada de trabajar». Aquellas palabras simples fueron como una revelación para Mateo. La madre de Lucía, destruida económicamente por sus acciones, había encontrado la forma de dar lo más valioso a su hija: su presencia, su tiempo, su amor incondicional. Mientras tanto, él, con todos sus millones,
Había fallado miserablemente en la tarea más importante. El abogado Salvador llegó poco después, claramente confundido al encontrar a su poderoso cliente en compañía de una niña de Villa Miseria. Mateo lo llevó a un rincón apartado para hablar en privado. «Necesito que prepares toda la documentación para crear un fideicomiso a nombre de Lucía Morales», indicó sin preámbulos. «Quiero transferir propiedades, acciones y liquidez suficiente para garantizar su futuro y el de su abuela». Salvador lo miró como si hubiera perdido la razón. «Mateo, no es por entrometerme, pero ¿quién es esta niña? ¿Por qué este repentino interés en ella?». Mateo sostuvo la mirada de su abogado con una firmeza inusual. «Es la nieta de Ramón Morales». Dejó que las palabras se asentaran. «Y quiero más que eso. Quiero que inicies el proceso para limpiar póstumamente el nombre de Ramón, con una confesión mía completa si es necesario». El abogado palideció. «¿Te has vuelto loco? Eso podría tener consecuencias legales graves, prescripción, multas millonarias, incluso posibles cargos penales». «Lo sé, y estoy dispuesto a afrontarlos». Salvador nunca había visto así a Mateo, decidido no a ganar o a salir impune, sino a hacer lo correcto sin importar el costo. «Dame un par de días», dijo finalmente el abogado. «Veré cómo podemos proceder minimizando los daños colaterales». Cuando regresaron a la habitación donde doña Mercedes ya estaba despierta y significativamente mejor, Mateo experimentó una mezcla de alivio y ansiedad. Parte de él quería confesar todo inmediatamente, arrojarse a los pies de aquella mujer y pedir un perdón que sabía no merecía. Otra parte temía que la verdad causara un dolor renovado que pudiera afectar su recuperación. «Señor Suárez». La voz débil pero lúcida de doña Mercedes lo sacó de sus cavilaciones. «Mi nieta me contó todo lo que hizo por nosotras. No sé cómo agradecerle». Mateo sintió el peso de la ironía en cada palabra de gratitud. Era como recibir alabanzas por apagar un incendio que él mismo había provocado. «No tiene que agradecer nada, doña Mercedes. Quiero proponerles algo. Mientras usted se recupera completamente, me gustaría que se quedaran en un departamento que tengo cerca de aquí. Es cómodo, tiene calefacción y está en un primer piso con ascensor. Sería mucho mejor para su convalecencia que volver a la villa». La anciana comenzó a protestar, pero Mateo insistió. «Por favor, acéptelo, al menos hasta que esté completamente recuperada. Lucía podría seguir yendo a su escuela desde allí». La mención de la educación de su nieta fue el argumento definitivo para doña Mercedes, quien finalmente accedió con la condición de que sería solo temporal. 2 días después, Mateo recibió una llamada que nunca esperó. Su hijo Joaquín desde Barcelona. Aparentemente, la noticia del extraño comportamiento del poderoso Mateo Suárez, desaparecido de sus empresas, visto en un hospital privado con una niña de Villa Miseria, había llegado incluso a España. «Papá, ¿estás bien?». La preocupación en la voz de su hijo era palpable, aunque intentaba disimularla con un tono distante. «Mamá está preocupada. Dicen que tuviste algún tipo de crisis». Mateo sonrió tristemente. Por supuesto, la única explicación que el mundo podía encontrar para su comportamiento era algún tipo de colapso mental. La idea de que simplemente estuviera intentando hacer lo correcto resultaba inconcebible. «Estoy mejor que nunca, Joaquín, solo estoy reconectando con lo que realmente importa». La conversación fue breve y algo incómoda, pero terminó con una propuesta inesperada de su hijo. «Quizás podría visitarte en Navidad. Hace casi 3 años que no voy a Buenos Aires». Era una pequeña apertura, una grieta minúscula en el muro de resentimiento construido a lo largo de años. Para Mateo, significó más que cualquier negocio exitoso. «Me encantaría», respondió con sinceridad que sorprendió a ambos. Esa misma tarde, mientras ayudaba a instalar a doña Mercedes y Lucía en el departamento de Palermo, Mateo experimentó algo que había olvidado, la sensación de estar haciendo algo genuinamente significativo. El lugar, aunque lujoso, era modesto para sus estándares, un departamento de 3 ambientes con vista a un parque, luminoso y acogedor. Mateo había dado instrucciones específicas para que fuera preparado con sencillez, evitando la ostentación que podría incomodar a sus nuevas protegidas. Lucía recorrió el lugar con ojos maravillados.
especialmente atraída por el pequeño estudio que Mateo había mandado equipar con libros infantiles, materiales de dibujo y un escritorio a su medida. ¿Todo esto es para mí?, preguntó con incredulidad. Todo tuyo, confirmó Mateo, para que puedas estudiar cómoda y seguir dibujando esas casas con ventanas de colores. Mientras doña Mercedes se instalaba en la habitación principal, ayudada por la enfermera contratada para su cuidado, Mateo observó a Lucía organizar meticulosamente sus escasas pertenencias en el nuevo espacio. La dignidad con que la niña trataba cada objeto gastado, un cuaderno viejo, un lápiz mordisqueado, una muñeca de trapo remendada, le enseñó más sobre el valor real de las cosas que todos sus años en el mundo de las finanzas. Al despedirse esa noche, prometiéndoles regresar al día siguiente, Mateo se dirigió a una capilla cercana. No era un hombre religioso, hacía décadas que no pisaba una iglesia, pero sentía necesidad de un espacio de reflexión. Sentado en el último banco de la capilla vacía, contempló la imagen serena de la Virgen María. No rezó formalmente, pero mantuvo una especie de conversación interna, preguntándose si existía realmente la redención para alguien como él, si era posible reconstruir algo después de haber causado tanta destrucción. Por primera vez en más de 20 años, Mateo Suárez lloró. Lloró por el joven ambicioso que había sido, dispuesto a pisotear a cualquiera en su camino hacia la cima. Lloró por Ramón Morales, el hombre honesto que había confiado en él y recibido traición como recompensa. Lloró por la madre de Lucía, cuya depresión y muerte prematura llevaban también su firma invisible. Y lloró por su propio hijo, a quien había sacrificado en el altar de su ambición desmedida. Cuando finalmente salió de la capilla, algo fundamental había cambiado en su interior. No era solo remordimiento, era la certeza absoluta de que el resto de su vida estaría dedicado a reparar en la medida de lo posible el mal que había causado, comenzando por Lucía y doña Mercedes, pero sin terminar en ellas. El sol comenzaba a ponerse sobre Buenos Aires, tiñendo de dorado los edificios y las plazas. Mateo contempló la ciudad como si la viera por primera vez, no como un territorio a conquistar, sino como un espacio compartido donde sus acciones tenían consecuencias reales en vidas reales. Un nuevo día, una nueva oportunidad, una posibilidad de redención que no merecía, pero que agarraría con todas sus fuerzas. Una semana había pasado desde que doña Mercedes y Lucía se habían instalado en el departamento de Palermo. La anciana mejoraba cada día, recuperando gradualmente sus fuerzas gracias al tratamiento adecuado y los cuidados de la enfermera profesional que Mateo había contratado. Lucía, por su parte, parecía florecer en el nuevo ambiente, aunque seguía conservando esa mezcla peculiar de inocencia y madurez prematura que la caracterizaba. Aquella mañana de sábado, Mateo llegó temprano con una sorpresa. Desde el incidente en la plaza, había reorganizado completamente su agenda, delegando responsabilidades y cancelando reuniones que antes consideraba imprescindibles. Ahora, sus prioridades eran otras. «Señor Suárez», exclamó Lucía al abrirle la puerta, con una sonrisa que iluminaba toda su cara. Llevaba puesto un delantal de cocina improvisado con una camisa vieja. «Estamos haciendo tortas fritas con la abuela. ¿Quiere probar?». El aroma cálido de masa frita inundaba el departamento. En la cocina, doña Mercedes, ya capaz de moverse por sí misma aunque con cierta lentitud, supervisaba la operación desde una silla. Su rostro, antes ceniciento por la enfermedad, comenzaba a recuperar color y vida. «Buenos días, doña Mercedes. Me alegra verla tan mejorada», saludó Mateo colocando sobre la mesa un paquete envuelto en papel colorido. «Les traje algo». Lucía miró el paquete con curiosidad mal disimulada, mientras seguía volteando las tortas fritas en el aceite caliente con la concentración de una pequeña chef. «No debería molestarse, señor Suárez», dijo doña Mercedes, con esa mezcla de gratitud y dignidad que había mantenido incluso en sus peores momentos. «Ya ha hecho demasiado por nosotras». «No es molestia», insistió Mateo. «Y por favor, llámeme Mateo. Señor Suárez me hace sentir como mi padre». Era un pequeño paso hacia una relación menos formal, un intento de romper las barreras que aún existían entre ellos. Doña Mercedes asintió levemente, aunque todavía parecía encontrar difícil tratar con tanta familiaridad al hombre
que sin saberlo ella, había sido el arquitecto de la ruina familiar. Cuando terminaron de preparar las tortas fritas, los tres se sentaron a la mesa para disfrutarlas con mate dulce. Mateo no recordaba cuándo fue la última vez que había compartido un desayuno tan simple y genuino. Probablemente en su infancia, antes de que la ambición lo consumiera todo. «Puede abrir el regalo ahora», sugirió, señalando el paquete que había traído. Lucía miró a su abuela, pidiendo permiso silenciosamente. Con un gesto afirmativo de doña Mercedes, la niña desenvolvió cuidadosamente el papel, revelando una tableta electrónica de última generación. ¡Guau! Los ojos de Lucía se agrandaron con asombro. ¿Es para mí? Es como las que tienen los chicos ricos de la escuela. Mateo sonrió. Es para ambas, pero pensé especialmente en vos, Lucía. Viene con aplicaciones educativas, libros digitales y programas de dibujo. Pensé que podrías usarla para tus creaciones artísticas. Doña Mercedes parecía algo incómoda con el costoso regalo, pero al ver la expresión de felicidad en el rostro de su nieta, no pudo objetar. Mateo se apresuró a explicar. También tiene funciones prácticas. Podrán comunicarse conmigo fácilmente, buscar información, incluso hacer videollamadas con los médicos, si doña Mercedes necesita consultar algo sobre su tratamiento. Mientras Lucía exploraba emocionada su nuevo tesoro tecnológico, Mateo aprovechó para hablar más privadamente con la anciana. ¿Cómo se siente realmente? ¿Hay algo más que necesiten? Doña Mercedes negó con la cabeza. Estamos más que bien, se lo aseguro. De hecho, me siento casi recuperada. Pronto deberíamos volver a nuestra casa. Ya hemos abusado demasiado de su generosidad. Mateo sintió un nudo en el estómago. La casa a la que se refería era el precario barraco en la villa, sin las condiciones básicas que necesitaría para completar su recuperación. Me gustaría proponerle algo, dijo cuidadosamente. ¿Por qué no se quedan aquí mientras buscamos un lugar más adecuado para ustedes? Un lugar con calefacción, agua caliente, cerca de una buena escuela para Lucía. Los ojos cansados pero dignos de doña Mercedes lo estudiaron con intensidad. Señor Suá, Mateo, ¿por qué hace todo esto por nosotras? Somos completas desconocidas para usted. Era el momento que Mateo había estado posponiendo, temiendo la reacción justa pero dolorosa que sabía merecía. Respiró profundamente, preparándose para confesar cuando Lucía interrumpió involuntariamente, corriendo hacia ellos con la tableta en mano. «Miren lo que encontré, un programa para hacer casas en 3D. La niña mostraba entusiasmada una aplicación de diseño arquitectónico simplificado. Ahora puedo construir casas de verdad, no solo dibujarlas. La confesión tendría que esperar. Mateo pasó la siguiente hora enseñando a Lucía los básicos del programa, maravillado por la rapidez con que la niña aprendía. Su mente fresca y curiosa absorbía conocimientos con una velocidad que muchos de los profesionales que había contratado a lo largo de los años envidiarían. Más tarde, mientras Lucía seguía explorando su nuevo mundo digital, Mateo le propuso a doña Mercedes dar un paseo por el parque cercano. El médico había recomendado caminatas cortas como parte de su recuperación. Bajo los árboles del parque Las Heras, sentados en un banco que irónicamente recordaba aquel donde había encontrado a Lucía, Mateo finalmente encontró el valor. Doña Mercedes, hay algo que debo confesarle. Su voz sonaba más grave de lo habitual, cargada del peso de años de culpa reprimida. No conocí a su padre solo de nombre, como le dije. Trabajé para él hace más de 10 años, cuando Importaciones Morales estaba en su apogeo. La anciana lo miró con sorpresa, pero sin interrumpirlo. Y fui yo... Las palabras parecían atorarse en su garganta. Fui yo quien orquestó la falsificación de documentos que destruyó la reputación de su padre. Yo planté la evidencia falsa de contrabando. Yo soborné a funcionarios para que certificaran la mentira. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Los sonidos del parque, niños jugando, perros ladrando, vendedores ambulantes, parecían provenir de otro mundo. ¿Por qué? La pregunta de doña Mercedes, aunque pronunciada suavemente, contenía el peso de décadas de sufrimiento. Ambición, codicia. La empresa de su padre ocupaba un nicho de mercado que yo quería para mi empresa emergente. Mateo miró al suelo, incapaz de sostener la mirada de la anciana. No tengo excusas.
solo la patética verdad de que en aquel momento no vi personas, solo obstáculos en mi camino hacia el éxito. Doña Mercedes permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente habló, su voz no contenía el odio o la ira que Mateo esperaba y merecía, sino algo más complejo y perturbador, una tristeza profunda. Mi padre confiaba en usted. Hablaba de ese joven brillante con tanto orgullo, como si hubiera encontrado al hijo que nunca tuvo. Esas palabras fueron más devastadoras que cualquier insulto o acusación. Mateo sintió lágrimas acumularse en sus ojos, algo que no le había sucedido en presencia de otro adulto desde su adolescencia. No espero su perdón, doña Mercedes. Solo quería que supiera la verdad y que entendiera que todo lo que estoy haciendo ahora no es caridad ni un intento de comprar mi conciencia. Es mi manera de intentar, aunque sea imposible, reparar una fracción del daño que causé. La anciana contempló el parque, observando a las familias que disfrutaban del día soleado. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto? Que mi padre, en su lecho de muerte, seguía defendiendo su inocencia y diciendo que algún día se sabría la verdad. Murió creyendo que el mundo eventualmente reconocería su honestidad. Mateo sintió el peso aplastante de esas palabras. Había robado no solo el sustento y la salud de Ramón Morales, sino también su legado y reputación. «Voy a limpiar su nombre», afirmó con determinación, «aunque me cueste todo lo que tengo, aunque tenga que enfrentar consecuencias legales. El nombre de Ramón Morales será restaurado públicamente». Doña Mercedes lo miró finalmente a los ojos. «¿Y cree que eso devolverá a mi padre, o a mi hija, o los años de pobreza y humillación que ha sufrido Lucía?» No había respuesta posible. Ambos lo sabían. Algunas deudas jamás pueden pagarse completamente. Algunas heridas nunca cicatrizan del todo. «No», admitió Mateo, «pero es lo mínimo que puedo hacer. Y me aseguraré de que Lucía jamás vuelva a pasar necesidades, que tenga la educación que merece, que desarrolle sus talentos, que tenga todas las oportunidades que le fueron negadas por mi culpa. ¿Y qué pasará cuando se canse de este proyecto de redención? Cuando la novedad pase y vuelva a sus negocios millonarios». La pregunta era justa, basada en la experiencia de una mujer que había visto demasiadas promesas incumplidas en su vida. «No es un proyecto, doña Mercedes, es un compromiso de vida». Mateo la miró directamente a los ojos. «Si usted me permite seguir formando parte de la vida de Lucía, le juro por lo más sagrado que jamás la abandonaré. Y si prefiere que me aparte, respetaré su decisión, pero igualmente garantizaré el futuro de su nieta desde lejos». Un silencio largo se extendió entre ellos, mientras la anciana evaluaba no solo las palabras del hombre, sino toda su conducta desde aquel encuentro casual en la plaza. Finalmente, con un suspiro que parecía contener todo el cansancio acumulado de una vida difícil, dijo: «Mi padre creía en las segundas oportunidades. Decía que cualquiera puede equivocarse, pero que se define como persona por lo que hace después del error». Hizo una pausa significativa. «No sé si algún día podré perdonarlo completamente, pero por Lucía, estoy dispuesta a darle esa segunda oportunidad que mi padre habría concedido». Aquellas palabras, ofreciendo no perdón, sino la posibilidad de redención, significaron más para Mateo que cualquier contrato millonario que hubiera firmado en su vida. Regresaron al departamento en un silencio cargado de emociones contradictorias. Lucía los recibió entusiasmada, mostrándoles la casa que había diseñado en la tableta. Una estructura colorida con grandes ventanas, un jardín lleno de flores y, curiosamente, 3 figuras en la entrada. «Esta es la abuela, esta soy yo, y este es usted, señor Suárez», explicó apuntando a cada figura, «porque ahora somos como una familia, ¿no?». La inocente pregunta dejó sin palabras a los 2 adultos. Fue doña Mercedes quien finalmente respondió, con una voz que mezclaba resignación y esperanza: «Algo así, mi amor, algo así». Los días siguientes marcaron el inicio de una nueva etapa. Mateo reorganizó completamente su vida profesional, delegando responsabilidades operativas para poder dedicar más tiempo a lo que ahora consideraba verdaderamente importante. Sus socios y ejecutivos miraban con asombro cómo el feroz tiburón de los negocios se transformaba ante sus ojos en alguien casi irreconocible. Un hombre preocupado por el impacto social de sus empresas, interesado en crear oportunidades para sectores vulnerables
dispuesto a dejar reuniones importantes para asistir a la presentación escolar de una niña de Villa. El primer gran desafío vino cuando inscribió a Lucía en una de las escuelas más prestigiosas de Buenos Aires, el mismo colegio privado donde habían estudiado generaciones de la élite porteña, incluido su propio hijo Joaquín. Mateo había pensado que sería lo mejor para ella: educación de primer nivel, contactos para el futuro, todas las oportunidades que el dinero podía comprar. El primer día de Lucía en el nuevo colegio fue una dura lección para ambos. Cuando Mateo fue a recogerla, la encontró sentada sola en las escaleras de entrada, con los ojos enrojecidos por el llanto contenido. «¿Qué pasó, pequeña?», preguntó, arrodillándose para quedar a su altura. «Las chicas dijeron que hablo como villera», confesó Lucía en voz baja. «Una me preguntó si era tu obra de caridad del mes». Algo primitivo despertó en Mateo, una furia protectora que nunca había experimentado antes. Su primer impulso fue entrar y exigir explicaciones a la directora, usar su poder e influencia para aplastar a cualquiera que hubiera lastimado a Lucía. Pero entonces vio algo en los ojos de la niña. No solo tristeza, sino también una dignidad silenciosa que lo impresionó. Ella no quería venganza o escándalo. «¿Querés volver a tu escuela anterior?», preguntó suavemente. Lucía reflexionó antes de responder. «No, la abuela dice que las cosas buenas nunca vienen fácil. Quiero quedarme y demostrarles que valgo tanto como ellas». La respuesta madura sorprendió a Mateo. Aquella niña de 8 años demostraba más sabiduría y resiliencia que muchos adultos que conocía. «¿Estás segura? No tenés que probar nada a nadie». «Estoy segura», secó discretamente una lágrima. «Pero, ¿me puede ayudar con mi forma de hablar? Para que no se rían más». La pregunta partió el corazón de Mateo. En vez de dar una respuesta inmediata, se sentó junto a ella en la escalera, ignorando las miradas curiosas de guardias de seguridad y otros padres. «¿Sabes? Cuando yo era chico, también hablaba diferente a los otros nenes del colegio caro donde mi papá me puso». Los ojos de Lucía se agrandaron con sorpresa. «¿De verdad? De verdad. Mi papá era un comerciante que juntó plata con mucho esfuerzo. Cuando se hizo rico me puso en la mejor escuela que encontró. El primer día los otros chicos se rieron de mi acento del interior. ¿Y qué hizo?». Mateo sonrió tristemente. «Algo de lo que no estoy orgulloso. Cambié completamente mi forma de hablar, de vestirme, de comportarme. Fingí ser alguien que no era para ser aceptado, y en el proceso olvidé quién era realmente». Lucía escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. «Por eso te digo, podés aprender cosas nuevas, mejorar tu vocabulario, conocer otras formas de expresarte. Eso es crecer, pero nunca, jamás tengas vergüenza de quién sos y de dónde venís. Tu historia es hermosa y llena de coraje». La niña reflexionó sobre aquellas palabras antes de abrazarlo espontáneamente. «Gracias, señor Mateo. Creo que entendí». En el camino a casa, Mateo tomó otra decisión impulsiva. En vez de llevarla directamente al departamento, hizo un desvío hasta el parque de diversiones de Palermo. La sorpresa iluminó el rostro de Lucía, borrando instantáneamente las penas del día difícil. Durante horas, el poderoso empresario olvidó reuniones, llamadas y compromisos para simplemente ser el compañero de aventuras de una niña de 8 años. Juntos, enfrentaron la montaña rusa, donde Mateo descubrió su propio miedo a las alturas, saborearon algodón de azúcar, jugaron en puestos de premios y rieron como hacía mucho tiempo ninguno de los dos lo hacía. En un momento mágico en el carrusel, Mateo experimentó algo que había olvidado: la alegría pura y simple del momento presente. Observando la sonrisa radiante de Lucía en el caballito colorido, sintió una plenitud que ninguna adquisición millonaria jamás le había proporcionado. Fotógrafos de una revista de chimentos que seguían discretamente al empresario desde que comenzaran los rumores sobre su extraño comportamiento, capturaron el momento. La imagen del poderoso y siempre serio Mateo Suárez, sonriendo abiertamente, mientras acompañaba a una niña humilde en el carrusel, sería portada al día siguiente, alimentando aún más las especulaciones sobre su supuesta crisis existencial. Pero Mateo ya no se preocupaba por la opinión pública o las habladurías sobre su salud mental. Por primera vez en décadas se sentía auténtico, presente, vivo,
como si estuviera despertando de un largo sueño. La noticia sobre el millonario Suárez y la niña de la villa se propagó como fuego en la seca paja de la alta sociedad porteña. La revista Caras había publicado en exclusiva las fotos del parque de diversiones, acompañadas de un artículo especulativo titulado «Crisis de mediana edad o secreto familiar», insinuando desde posibles hijos no reconocidos hasta trastornos psicológicos. Esa mañana, Mateo observaba los titulares en su tableta mientras tomaba café en la cocina del departamento de Palermo. Lucía preparaba su mochila para la escuela, donde continuaba enfrentando diariamente pequeñas batallas de aceptación con admirable dignidad. «¿Por qué ponen su foto en las revistas, señor Mateo?», preguntó la niña al notar lo que leía. Mateo suspiró, buscando una explicación adecuada para su edad. «Porque algunas personas encuentran extraño que un hombre rico como yo pase tiempo con una niña que viene de un barrio humilde». Lucía frunció el ceño, procesando la información. «¿Y eso es malo?». «No, pequeña. Lo que es malo es que la gente piense que tiene que ser extraño, que no puedan creer que simplemente nos caemos bien y nos hace felices estar juntos». Era una respuesta honesta que tocaba el núcleo del problema. En el mundo estratificado de Buenos Aires, las conexiones genuinas entre personas de diferentes clases sociales resultaban tan improbables que solo podían explicarse mediante escándalos o patologías. Doña Mercedes, quien escuchaba desde el pasillo, entró a la cocina con expresión preocupada. Su recuperación progresaba bien, aunque todavía se movía con cierta lentitud. «No quisiera que Lucía sufriera por esto», comentó en voz baja, mientras la niña terminaba de prepararse en su habitación. «Ya tiene bastante con adaptarse a la escuela nueva». Mateo asintió compartiendo su preocupación. «He contratado seguridad adicional. Discretos, pero estarán cerca por si algún periodista intenta acercarse demasiado». El timbre sonó, interrumpiendo la conversación. Era Salvador, su abogado, con expresión grave y un portafolio abultado bajo el brazo. «Tenemos problemas, Mateo», anunció sin preámbulos una vez que estuvieron a solas en el estudio. «Tus socios están convocando una reunión extraordinaria de directorio. Han contratado una evaluación psiquiátrica para determinar si estás en capacidad de seguir al frente de las empresas». Mateo recibió la noticia con una calma que sorprendió a su abogado. Hace apenas unas semanas, semejante intento de coup d'état corporativo lo habría enfurecido, desatando toda su capacidad estratégica para aplastar a los conspiradores. Ahora lo veía casi con desapego, como un problema distante que pertenecía a otra vida. «Que lo intenten», respondió simplemente. «Aún controlo el 51% de las acciones». «Ese es otro tema», continuó Salvador. «El rumor de tus nuevas prioridades ha provocado una caída del 18% en las acciones de Grupo Suárez. Los inversionistas están nerviosos. Y si anuncias públicamente tu intención de limpiar el nombre de Morales, incluyendo una confesión de fraude corporativo, podrías enfrentar no solo problemas legales, sino una completa debacle financiera». Mateo se levantó y caminó hacia la ventana, observando el parque donde días atrás había tenido aquella conversación reveladora con doña Mercedes. «¿Sabes, Salvador? Hace un mes esto me habría aterrorizado. La idea de perder poder, influencia, dinero». Hizo una pausa reflexiva. «Pero desde que conocí a Lucía, me he dado cuenta de que construí un imperio sobre arenas movedizas. Cada peso que gané lleva la marca invisible del sufrimiento de alguien como ella». Salvador lo miraba con una mezcla de preocupación y fascinación. En 15 años de amistad profesional, nunca había visto a Mateo hablar así. «No estoy sugiriendo que abandones tus principios», aclaró el abogado. «Solo que procedamos estratégicamente. Hay formas de compensar a la familia Morales y rehabilitar la memoria de Ramón sin autodestruirte en el proceso». Mateo se volvió hacia su viejo amigo con renovada determinación. «Estoy dispuesto a escuchar opciones, pero con una condición innegociable. El nombre de Ramón Morales debe ser limpiado completamente, con toda la verdad sobre la mesa». Antes de que Salvador pudiera responder, escucharon un alboroto en la entrada del edificio. Desde la ventana, Mateo vio lo que temía. Un grupo de reporteros se había congregado, algunos con cámaras, otros con micrófonos, todos esperando captar algo del millonario excéntrico,
y su misteriosa protegida. «Diablos», murmuró. Lucía sale para la escuela en 10 minutos. Efectivamente, cuando llegó la hora, la situación afuera había empeorado. Los guardias de seguridad hacían lo posible por mantener el orden, pero los reporteros eran insistentes, gritando preguntas y empujándose por conseguir la mejor posición. «No podemos salir así», decidió Mateo. «La llevaré por el estacionamiento subterráneo». Lucía, quien había observado la conmoción desde la ventana con ojos grandes de asombro, parecía más curiosa que asustada. «¿Por qué hay tanta gente? ¿Son todos periodistas?» «Sí, pequeña. Quieren saber sobre nosotros porque piensan que es una historia interesante». La niña consideró esto con la seriedad característica que asumía ante nuevas informaciones. «¿Y lo es? ¿Somos interesantes?» Mateo no pudo evitar sonreír ante la pregunta. «Creo que sí, pero no de la manera que ellos piensan». En el auto, mientras el chofer los llevaba a la escuela por rutas alternativas para evitar ser seguidos, Lucía permaneció inusualmente callada, mirando por la ventana el paisaje urbano que desfilaba. «¿En qué pensás?», preguntó Mateo, preocupado por cómo estos eventos podrían estar afectándola. «¿En qué es raro?», respondió después de una pausa. «Antes, cuando vivíamos en la villa, nadie nos miraba. Era como si fuéramos invisibles, y ahora, de repente, todo el mundo quiere vernos». La observación, tan simple pero tan profunda, tocó algo en Mateo. Era cierto, la sociedad que ahora sensacionalizaba su relación con Lucía era la misma que había pasado décadas ignorando la existencia de niños como ella, viviendo en la miseria a pocos kilómetros de los barrios más opulentos. «Tenés razón», admitió, «pero quizás podamos usar esa atención para algo bueno, para que más gente como yo abra los ojos y vea lo que antes prefería ignorar». Al llegar a la escuela, Mateo notó con alivio que no había periodistas. Sin embargo, algo más desagradable los esperaba. Miradas curiosas y cuchicheos de otros padres, algunos señalando discretamente mientras dejaban a sus hijos. «¡Lucía!», una voz infantil cortó el ambiente tenso. Una niña de cabellos rubios corría hacia ellos con una sonrisa genuina. «Traje los libros que te prometí». Era Valentina, la primera y hasta ahora única amiga que Lucía había hecho en la escuela nueva. La hija de un reconocido médico que, contra todo pronóstico, había conectado inmediatamente con la niña de la villa, fascinada por sus historias de vida tan diferentes a las suyas. Mateo observó con el corazón encogido cómo Lucía se transformaba, su expresión cautelosa dando paso a una sonrisa radiante, mientras las dos niñas se alejaban juntas hacia la entrada, hablando animadamente sobre los libros de aventuras que compartirían. De regreso al departamento, encontró a doña Mercedes y Salvador sentados en la sala, discutiendo en voz baja pero intensa. «Don Salvador me contaba sobre las opciones legales», explicó la anciana al verlo entrar, «sobre cómo limpiar el nombre de mi padre». Mateo se sentó frente a ellos, preparado para una conversación difícil. «¿Y qué piensa?». «Pienso que mi padre valoraba dos cosas por encima de todo: la verdad y la educación de los niños». Doña Mercedes habló con firmeza renovada. «Si usted realmente quiere honrar su memoria, debe hacer ambas cosas: decir la verdad sobre lo que pasó y asegurarse de que Lucía reciba las oportunidades que le fueron negadas a mi hija». «Doña Mercedes propone algo interesante», intervino Salvador, abriendo su portafolio. «Un camino intermedio que podría satisfacer tanto la justicia como la prudencia». El plan era astuto. Mateo establecería una fundación a nombre de Ramón Morales, dedicada a apoyar la educación de niños de barrios vulnerables. Simultáneamente, presentaría una declaración jurada admitiendo su responsabilidad en la falsificación de evidencia contra importaciones morales, pero lo haría a través de un procedimiento de rectificación histórica ante un juez, minimizando la exposición penal gracias al tiempo transcurrido. La fundación recibiría un porcentaje significativo de las acciones del Grupo Suárez, asegurando su funcionamiento independientemente de lo que ocurriera con el resto del imperio empresarial. «Podría funcionar», reflexionó Mateo después de escuchar todos los detalles. «La pregunta es si será suficiente». «Nada será suficiente», respondió doña Mercedes con serenidad dolorosa. «Nada devolverá a mi padre ni a mi hija, pero esto podría darle sentido a su sufrimiento».
transformar nuestra tragedia familiar en oportunidades para muchos otros. La sabiduría en aquellas palabras conmovió a Mateo. El dolor podía ser, si no eliminado, al menos redirigido hacia algo constructivo, transformador. Hagámoslo, decidió. Pero quiero agregar algo más. La primera sede de la Fundación Ramón Morales será en la Villa del Bajo Flores. Y no será solo un centro educativo, sino un complejo de viviendas dignas para las familias de la zona. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Mientras Salvador preparaba la documentación legal, Mateo se reunió con arquitectos sociales especializados en urbanización de asentamientos informales. No quería simplemente construir un edificio institucional en medio de la pobreza, sino trabajar con la comunidad para transformar integralmente el barrio donde Lucía había crecido. El jueves, cuando Lucía regresó de la escuela, trajo una noticia inquietante. Valentina dice que salimos en todos los diarios y que dicen cosas feas. Efectivamente, los tabloides habían intensificado su cobertura. Ya no se limitaban a especulaciones sobre la salud mental de Mateo, sino que ahora insinuaban oscuros motivos detrás de su relación con Lucía. ¿Hija secreta? ¿Obsesión patológica? ¿Lavado de imagen corporativa? Eran algunos de los titulares más moderados. Esa noche, mientras Lucía dormía, Mateo tuvo una larga conversación con doña Mercedes sobre cómo proteger a la niña del circo mediático que se intensificaba. «Quizás deberíamos irnos por un tiempo», sugirió él. «Tengo una casa en Bariloche. Allí podrían estar tranquilas mientras pasa la tormenta». «¿Y su trabajo? ¿Sus empresas?» Mateo sonrió con amargura. «Ya he perdido el control efectivo de la mayoría de ellas. Mis socios aprovecharon todo esto para marginarme. Francamente, no me importa. Conservo lo suficiente para vivir cómodamente por varias vidas y, más importante, para financiar completamente la Fundación Morales». Doña Mercedes lo estudió con esa mirada penetrante que parecía ver más allá de las palabras. «Ha cambiado mucho en pocas semanas, don Mateo». «He despertado», corrigió él. «Durante años estuve dormido, persiguiendo fantasmas que creía importantes. Lucía me despertó a lo que realmente vale la pena. La decisión quedó tomada. Partirían a Bariloche el domingo. Sin embargo, el viernes por la mañana, un nuevo y más serio problema apareció en forma de notificación judicial. Servicios Sociales había recibido una denuncia anónima sobre la situación de Lucía, alegando circunstancias irregulares en su convivencia con un hombre sin parentesco ni tutela legal. Salvador llegó al departamento tan pronto como Mateo lo llamó. «Esto es grave», confirmó el abogado después de revisar los documentos. «Pueden iniciar un proceso de protección que potencialmente separe a Lucía de ustedes, al menos temporalmente mientras investigan». «Es absurdo», exclamó Mateo furioso. «Estamos mejorando su vida, no perjudicándola». «Lo sé, pero los procedimientos son procedimientos, y alguien está moviendo hilos para complicar las cosas». Salvador parecía incómodo al añadir: «Sospecho que algunos de tus ex-socios o competidores están detrás de esto. Es una manera perfecta de distraerte y desmoralizarte». Mateo sintió el peso de sus acciones pasadas. Durante años había jugado despiadadamente en el tablero corporativo, aplastando oponentes sin misericordia. Ahora, esas mismas tácticas se volvían contra él, pero con Lucía como potencial víctima colateral. ¿Qué podemos hacer? La mejor opción es anticiparnos. Presentar voluntariamente una solicitud de tutela legal temporal para Lucía con el consentimiento explícito de doña Mercedes. La propuesta desencadenó horas de discusión. Doña Mercedes, aunque agradecida por todo lo que Mateo había hecho, encontraba difícil la idea de ceder incluso parcialmente la autoridad legal sobre su nieta. Mateo comprendía perfectamente su reticencia, especialmente considerando su historia compartida. Fue Lucía quien, sin saberlo, inclinó la balanza esa noche durante la cena. Entre bocados de milanesa con puré, preguntó inocentemente: «Señor Mateo, usted siempre va a estar con nosotras, ¿verdad? Aunque ya no estemos enfermas ni necesitemos ayuda». La pregunta golpeó directamente el corazón de Mateo. «¿Por qué lo preguntás, pequeña?» «Porque hoy en la escuela, Tomás dijo que usted solo está conmigo para aparecer en las revistas como buena persona. Que cuando se aburra nos va a dejar». Doña Mercedes cerró los ojos con dolor al escuchar esto.
mientras Mateo luchaba por controlar la rabia que sentía hacia quienes sembraban tales ideas en un entorno escolar. «Escúchame bien, Lucía», respondió con voz suave pero firme. «Pase lo que pase, nunca voy a abandonarlas, ni a vos ni a tu abuela. Somos familia ahora, aunque no de sangre». Esa simple declaración, hecha sin estrategias legales ni consideraciones financieras, solo desde el corazón, disipó las últimas dudas de doña Mercedes. «Haremos la solicitud de tutela compartida», decidió la anciana después de que Lucía se fue a dormir. «Pero con una condición, lo que sea», aseguró Mateo, «que si algún día, por cualquier razón, siente que ya no puede o no quiere esta responsabilidad, nos lo diga honestamente. Prefiero una verdad dolorosa que una mentira confortable. Se lo prometo, doña Mercedes, por mi honor, que es lo único que me queda después de perder todo lo demás». La audiencia preliminar se fijó para el miércoles siguiente. Salvador trabajó incansablemente durante el fin de semana, preparando documentación, consiguiendo testimonios de médicos, maestros y psicólogos sobre el bienestar de Lucía bajo su actual situación de vivienda. El lunes, mientras Mateo asistía a una reunión con el equipo legal, recibió una llamada inesperada. Era Joaquín, su hijo, desde Barcelona. «Papá, ¿qué demonios está pasando? ¿Es cierto todo lo que dicen los periódicos?». La voz de su hijo, normalmente distante y formal, ahora sonaba genuinamente preocupada. Mateo sintió una punzada agridulce al reconocer que hacía falta un escándalo mediático para despertar el interés de Joaquín en su vida. «No todo», respondió, «pero sí conocí a una niña que me hizo repensar muchas cosas y ahora estoy ayudándola a ella y a su abuela. ¿Y esa historia sobre una confesión de fraude? ¿Es verdad?». Mateo suspiró. Era el momento de la honestidad también con su hijo. «Sí, Joaquín, hace muchos años hice algo terrible para avanzar en mi carrera. Destruí a un hombre bueno y su empresa, y resulta que esa niña, Lucía, es su nieta». El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente, Joaquín habló con voz contenida. «¿Así fue como construiste todo? ¿Cómo pagaste mi escuela privada, mis veranos en Europa, mi apartamento en Barcelona?». La pregunta era como un cuchillo. No todo venía de acciones fraudulentas, Joaquín. Pero sí, una parte importante de nuestra fortuna familiar tiene raíces oscuras que nunca quise ver ni reconocer. Otro largo silencio, y luego las palabras que Mateo nunca esperó escuchar. «Voy a tomar el próximo vuelo a Buenos Aires. Llegaré el miércoles por la mañana. ¿Vas a venir? ¿Por qué? Porque quiero conocer a la niña que logró lo que yo nunca pude, hacer que mi padre por fin vea la realidad». La llamada terminó dejando a Mateo con una mezcla confusa de emociones. ¿Venía su hijo a apoyarlo o a confrontarlo? ¿Era una oportunidad de reconciliación o el prólogo de una ruptura definitiva? No tuvo mucho tiempo para reflexionar. Al regresar al departamento, encontró a doña Mercedes sosteniendo una carta que acababa de llegar por mensajería. «Es del juzgado», informó con voz temblorosa. «Han adelantado la audiencia para mañana. Alguien está presionando para acelerar todo el proceso». Mateo tomó la carta confirmando lo peor. No solo habían adelantado la fecha, sino que también habían cambiado el juez asignado. Salvador le había advertido sobre esta posibilidad. Algún antiguo rival estaba moviendo influencias para complicar el proceso. «Estaremos preparados», aseguró a doña Mercedes, aunque interiormente sentía que el control de la situación se le escapaba. «Salvador modificará su agenda, y tenemos todos los documentos listos». Esa noche, mientras ayudaba a Lucía con su tarea de matemáticas, Mateo experimentó una extraña sensación de paz en medio de la tormenta. Observando a la niña concentrada en sus problemas de multiplicación, explicándole con paciencia conceptos que para él eran elementales, pero para ella representaban desafíos significativos, comprendió que este momento simple, esta conexión humana genuina, era más valioso que todos los logros corporativos de su vida anterior. «Señor Mateo», dijo Lucía de repente, alzando la vista de su cuaderno, «¿le puedo preguntar algo?». «Claro, pequeña. ¿Es verdad que podría ser mi tutor, como un segundo abuelo o algo así?». Mateo sonrió ante la descripción. «Algo así. Significa que legalmente podría tomar decisiones sobre tu educación, tu salud y otras cosas importantes junto con tu abuela». La niña asintió procesando la información. «¿Y eso es bueno?».
Creo que sí. Pero lo más importante es lo que vos y tu abuela piensen. Lucía pareció considerar esto seriamente antes de responder. A mí me gustaría, porque aunque no sea mi familia de sangre, me cuida como si lo fuera. Aquellas palabras simples, dichas sin cálculo ni artificio, reforzaron la determinación de Mateo. Mañana enfrentaría a la audiencia no como el poderoso empresario acostumbrado a salirse con la suya, sino como un hombre dispuesto a luchar por lo que ahora sabía que era verdaderamente importante: la oportunidad de redimirse ayudando a quienes había dañado indirectamente. Lo que no sabía era que sus antiguos socios y rivales habían preparado una emboscada legal que amenazaba con destruir no solo sus posibilidades de tutela, sino la frágil estabilidad que Lucía comenzaba a construir en su nueva vida. Un año había pasado desde aquella tensa audiencia judicial que marcó un antes y después en las vidas de Mateo, Lucía y doña Mercedes. El sol de primavera entraba generosamente por las ventanas de la pequeña casa en el barrio de Núñez, iluminando la mesa donde Mateo ayudaba a Lucía con un proyecto escolar sobre héroes cotidianos. Y así, profe, mi presentación mostrará cómo las personas comunes pueden cambiar el mundo a través de pequeñas acciones, explicaba la niña, ahora de 9 años, con la seguridad que había ido ganando durante estos meses. Su vocabulario se había enriquecido, pero mantenía ese acento característico de los barrios populares que ya no intentaba ocultar. «Está excelente, Lucía», respondió Mateo, admirando los dibujos coloridos y las fotografías que ilustraban el proyecto. «¿Incluiste la historia de tu abuela?» «Por supuesto. Ella es mi mayor ejemplo de heroína cotidiana». Lucía sonrió, señalando una foto donde doña Mercedes aparecía enseñando a tejer a un grupo de mujeres en el Centro Comunitario Ramón Morales, inaugurado 6 meses atrás en el corazón del Bajo Flores. «Dice que nunca es tarde para compartir lo que uno sabe». Mateo asintió, sintiendo el orgullo cálido que experimentaba cada vez que veía los logros de Lucía. Después de aquella dramática audiencia donde parecía que todo estaba perdido, cuando sus ex-socios presentaron testimonios manipulados y pruebas falsas sugiriendo que su interés en la niña era inapropiado, había sido precisamente Joaquín quien cambió el rumbo del proceso. Su hijo, llegando directamente del aeropuerto a la sala del juzgado, había pedido declarar como testigo de último momento. Con una elocuencia apasionada que sorprendió incluso a Mateo, Joaquín describió la transformación que observaba en su padre. «Por primera vez en mi vida, veo a mi padre actuando desde el corazón, no desde la calculadora», había dicho ante la sala silenciosa. «Y si esta niña logró lo que yo nunca pude, despertar su humanidad, entonces merecen la oportunidad de seguir cambiando vidas, comenzando por la del otro». El juez, impresionado por este testimonio inesperado y por la obvia manipulación procesal de la contraparte, falló a favor de la tutela compartida. Desde entonces, Mateo y doña Mercedes formaban un equipo improbable pero eficaz en la crianza de Lucía, complementándose en sus fortalezas y compensando mutuamente sus debilidades. «Ya terminé. ¿Podemos visitar a la abuela en el centro?», preguntó Lucía, guardando cuidadosamente sus materiales escolares. «Claro que sí. De hecho, nos espera para almorzar con ella y las señoras del taller de costura». El viaje desde Núñez hasta el Bajo Flores ya no representaba un contraste tan brutal como un año atrás. El Centro Comunitario Ramón Morales había sido solo el comienzo de una transformación integral del barrio. Con los fondos de la fundación establecida por Mateo y gracias a la participación activa de los propios vecinos, las calles antes de tierra ahora estaban pavimentadas, el sistema de desagüe funcionaba correctamente, y varias manzanas de viviendas precarias habían sido reemplazadas por módulos habitacionales dignos y resistentes. Mateo conducía su propio auto, un modelo nacional de gama media que había reemplazado al ostentoso BMW con chofer. Como parte de su transformación personal, había simplificado radicalmente su estilo de vida. Vendió la mansión de Barrio Parque, liquidó sus colecciones de arte y relojes de lujo y canalizó la mayor parte de su fortuna personal hacia la Fundación Morales, reservando solo lo necesario para vivir cómodamente sin excesos. «Mira, ahí está Valentina», exclamó Lucía, señalando a una niña rubia que esperaba en la entrada del centro comunitario. La amistad entre Lucía y Valentina
había sobrevivido al cambio de escuela. Cuando el acoso hacia Lucía se volvió insostenible en el colegio privado, Mateo había decidido, con la aprobación de doña Mercedes, transferirla a una escuela pública de excelente nivel académico en Núñez, cerca de la casa que ahora compartían. Para sorpresa de todos, Valentina había convencido a sus padres de cambiarla también, argumentando que prefería una educación real junto a su mejor amiga. «Lu, llegaste justo a tiempo», saludó Valentina mientras se abrazaban. «Tu abuela dice que van a presentar los nuevos diseños de la cooperativa textil». Mateo observó con satisfacción cómo las dos niñas corrían hacia el interior del centro, donde doña Mercedes las esperaba con su delantal de trabajo y esa sonrisa serena que había ido ganando en los últimos meses. La anciana, completamente recuperada de su enfermedad, había encontrado una nueva misión en la vida: capacitar a mujeres del barrio en oficios textiles, creando una cooperativa que ya comenzaba a recibir pedidos de empresas importantes. «Don Mateo», lo saludó doña Mercedes con ese respeto afectuoso que había reemplazado la desconfianza inicial. «Llegó justo para ver la presentación. Venga, las chicas prepararon todo». El salón principal del centro estaba arreglado para la ocasión. 20 mujeres de diferentes edades, todas residentes del barrio, modelaban orgullosas blusas, faldas y accesorios diseñados y confeccionados por ellas mismas. Entre el público, además de familiares y vecinos, Mateo reconoció a varios representantes de cadenas de tiendas y empresas textiles, algunos antiguos contactos suyos que había convencido para dar una oportunidad a la cooperativa. «Cada prenda que ven aquí», explicaba doña Mercedes al público, «representa no solo horas de trabajo, sino también horas de aprendizaje, de superación, de creer que podemos construir algo mejor con nuestras propias manos». Mateo escuchaba con admiración el discurso de la anciana. En este año, había descubierto en ella una fortaleza y sabiduría que iban mucho más allá de su educación formal. Doña Mercedes tenía ese tipo de inteligencia que ninguna universidad podía enseñar: la comprensión profunda de la naturaleza humana, la capacidad de inspirar a otros con ejemplos, no con palabras vacías. Mientras las mujeres mostraban sus creaciones, Mateo sintió una mano en su hombro. Era Joaquín, quien había llegado discretamente y se sentaba ahora a su lado. «Lamento llegar tarde», susurró. «El tráfico desde Ezeiza estaba imposible». Mateo sonrió a su hijo, todavía maravillado por el giro que había dado su relación. Después de aquel testimonio crucial en la audiencia, Joaquín había decidido tomarse un año sabático de sus estudios en Barcelona para reconectar con su padre y conocer mejor a Lucía, a quien llamaba cariñosamente hermanita. La experiencia había sido transformadora para ambos, sanando heridas antiguas y construyendo por primera vez una relación basada en la autenticidad, no en expectativas o apariencias. «No te preocupes», respondió Mateo. «Lo importante es que llegaste». Al finalizar la presentación, que culminó con varios acuerdos de compra para la cooperativa, todos pasaron al patio interior para un almuerzo comunitario. Las mesas largas estaban dispuestas bajo los árboles recién plantados, cargadas de comidas caseras que cada familia había aportado. Mateo observaba la escena con una plenitud que jamás había experimentado en las cenas de gala o eventos exclusivos de su vida anterior. «Señor Mateo», lo llamó Lucía acercándose con un plato de empanadas. «La seño de la escuela dice que necesita voluntarios para el proyecto de ciencias. ¿Usted podría ayudar? Dice que alguien que sabe tanto de números sería perfecto». «Será un honor», respondió con sinceridad. Las horas que pasaba como voluntario en la escuela de Lucía, ayudando a niños con dificultades en matemáticas, se habían convertido en uno de sus momentos favoritos de la semana. «Genial, le dije que usted diría que sí. Es que siempre cumple sus promesas». Aquellas palabras sencillas significaron más para Mateo que cualquier reconocimiento empresarial de su pasado. Cumplir promesas, ser digno de confianza, especialmente para quienes más importan, había descubierto que esa era la verdadera medida del éxito. Después del almuerzo, mientras los adultos conversaban y los niños jugaban en la cancha recién construida, Mateo caminó hasta el pequeño memorial dedicado a Ramón Morales, que presidía la entrada del centro comunitario. Una placa de bronce mostraba su fotografía junto a una inscripción sencilla:
hombre honesto cuya memoria inspira un futuro mejor para su comunidad. Gracias al proceso legal impulsado por Mateo, el nombre de Ramón había sido oficialmente limpiado. Los medios que una década atrás publicaron las acusaciones falsas ahora habían dado el mismo espacio para reconocer su inocencia. Era una victoria agridulce. La justicia llegaba tarde para Ramón y su hija, pero al menos Lucía crecería sabiendo que su abuelo dejó un legado de integridad, no de vergüenza. Pensando en el pasado, la voz de doña Mercedes lo sorprendió. La anciana se había acercado silenciosamente y ahora contemplaba también la fotografía de su padre, pensando en cómo las decisiones que tomamos pueden afectar vidas enteras, para bien o para mal, respondió Mateo. Doña Mercedes asintió levemente. Sabe, durante mucho tiempo pensé que nunca podría perdonar a quien destruyó a mi padre. El rencor se volvió casi parte de mí. Lo entiendo perfectamente. Pero entonces llegó usted, confesó, y comenzó a reparar. No solo con dinero, sino con acciones, con compromiso real. La anciana lo miró directamente. Mi padre solía decir que cualquiera puede caer, pero solo los verdaderamente fuertes tienen el coraje de levantarse y reparar el daño causado. Mateo sintió el peso de aquellas palabras. No era perdón lo que doña Mercedes ofrecía. Ambos sabían que algunas heridas nunca cicatrizan completamente, sino algo igualmente valioso: reconocimiento de su esfuerzo por redimirse. «Abuela, tío Mateo», la voz entusiasta de Lucía interrumpió el momento. La niña corría hacia ellos seguida por Valentina y Joaquín. «Los están esperando para la foto oficial de la cooperativa». Mientras caminaban juntos hacia el grupo que aguardaba, Lucía entre ambos, tomando una mano de cada uno, Mateo reflexionó sobre el extraño y maravilloso camino que había recorrido desde aquel día lluvioso en la Plaza de la Constitución. Un año atrás era un hombre que lo tenía todo en términos materiales: propiedades, poder, prestigio. Ahora había renunciado voluntariamente a gran parte de esas posesiones, enfrentaba el rechazo de antiguos círculos sociales y trabajaba más horas que nunca en proyectos que no le reportaban ganancias económicas. Y sin embargo, nunca se había sentido más rico. La verdadera riqueza, había descubierto, no se medía en cuentas bancarias ni propiedades, sino en la capacidad de marcar diferencias positivas en vidas reales. En las sonrisas genuinas que recibía cada mañana, en la confianza renaciente de su hijo, en la oportunidad de redimirse ayudando a quienes había dañado indirectamente, en el privilegio de ver crecer a Lucía, aportando a su educación y bienestar. Para la foto se colocaron todos juntos: las mujeres de la cooperativa, los representantes de las empresas compradoras, los vecinos del barrio, y en el centro, como símbolo de esta improbable historia de redención, doña Mercedes, Mateo y Lucía. A la cuenta de 3, indicó el fotógrafo. 1, 2, 3. «Digan éxito». «Éxito», corearon todos, pero mientras las voces se elevaban al unísono, Mateo pensó que la palabra no capturaba lo que realmente celebraban. No era éxito lo que habían encontrado juntos, sino algo infinitamente más valioso: propósito, conexión y la posibilidad siempre abierta de comenzar de nuevo, independientemente de los errores del pasado. Y todo había comenzado porque una niña lloraba sola en un banco de plaza, con el corazón suficientemente grande para compartir su último pedazo de pan.